¿Qué tal? Es un gran placer darles la bienvenida a esta nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes bastante pesada. Muy extensa hoy. Totalmente. Estamos hablando de un cruce masivo de noticias locales, reportes económicos y sobre todo el panorama de noticias de Ahora Misiones, con fecha exacta de hoy, 10 de marzo de 2026. Y es un día cargado de contrastes, ¿eh? Ni lo digas. Nuestra misión hoy es hacer un corte quirúrgico a través de todo ese ruido diario. Queremos entender cómo conviven, en este mismo instante, las tensiones entre la macroeconomía y la realidad cotidiana en la calle, especialmente en Misiones. Exacta. Y también vamos a analizar el impacto que dejó el reciente 8M y las nuevas políticas del gobierno. Para dar el marco inicial, contanos un poco cómo se perfila este escenario. Bueno, a ver, las fuentes de hoy nos dibujan un país operando en una especie de pantalla dividida constante. O sea, dos realidades. Tal cual. Por un lado tenés datos macroeconómicos de crecimiento que los mercados financieros celebran. Pero cuando giras la vista, hay un malestar social y cambios legislativos históricos que marcan un clima de transición profundísima. Es como si estuviéramos leyendo reportes de dos lugares distintos. Totalmente. Y los textos reflejan esa polarización en tiempo real. Dependiendo de qué fuente leas, esto es un milagro de estabilización o una ruptura total del tejido social. Claro. Y acá es donde recuerdo nuestra regla de oro para quienes nos escuchan. Vamos a examinar todas estas perspectivas, incluyendo las posturas políticas que están súper polarizadas, pero nosotros nos mantenemos estrictamente neutrales. Solo reportamos lo que dicen las fuentes sin tomar partido. Así que vamos a desglosar esto arrancando por el pulso cotidiano. Y para eso nos ubicamos en Misiones. El clima siempre es un buen termómetro para empezar, ¿no? Sí, literal. Las fuentes marcan una jornada otoñal clásica. Tenemos máximas rondando los 31 o 32 grados en Montecarlo y Posadas. Bastante calor, para la época. Sí, y un poquito más fresco en San Pedro, con mínimas de 19. Y mira qué buen dato cultural traen los reportes de hoy. Las efemérides nos recuerdan que en 1927 nacía Ramón Ayala, el Mensú. ¡Ah! ¡Qué figura inmensa de la música del litoral! Totalmente. Un cronista de la vida misionera. Y hablando de la vida en la provincia, los reportes de tránsito de hoy traen una advertencia súper específica que me llamó la atención. ¿Sobre las rutas? Bueno, sí, mencionan las obras en las rutas nacionales 14, 105 y 12, que es lo habitual. Pero el alerta principal es sobre el uso seguro de monopatines eléctricos. Mira vos. Sí, piden el uso de casco y respeto a los semáforos. Es una imagen de modernidad en la provincia, ¿no? Pero cuando cruzamos eso con la economía de bolsillo, el contraste es brutal. Lo fascinante aquí es justamente esa brecha entre la micro y la macroeconomía. Desarrollemos eso. A ver, por un lado tenés al INDEC reportando un crecimiento del 1,9% en la actividad económica para abril, y el riesgo país está clavadísimo en 583 puntos. Números que hace un tiempo parecían imposibles. Exacto, pero bajemos al monopatín eléctrico y a la calle. La nafta super, según los reportes, está a 1,857 pesos el litro. Uf, duele solo escucharlo. Y el boleto urbano de colectivo llegó a 1,365 pesos. Además, las fuentes destacan una estrategia muy particular de YPF en los surtidores, el famoso micropricing. Claro, ya no te anuncian un tarifazo del 20% en las noticias. Tal cual. Son subidas frecuentes, silenciosas, del 5%. Te van ajustando casi sin que te des cuenta. Y eso nos lleva al dato de alarma financiera de hoy. Porque la gente tiene que seguir comprando comida y pagando el colectivo. Y ahí es donde el sistema financiero enciende las luces rojas. La morosidad saltó al 10% en las tarjetas de crédito. Que ya es un montón. Sí, pero agárrate con esto. En las billeteras virtuales, la mora llegó al 20%. El 20%. Es una locura. Es que ahí es donde opera la economía más informal. Las familias se están endeudando para ir al supermercado. Y esa rueda se trancó. De hecho, el Grupo Galicia reportó pérdidas por 83.000 millones de pesos. O sea, cuando un banco de ese tamaño absorbe un golpe así, te das cuenta de que hay un problema de liquidez real en la calle. No es un bachecito. No, es estructural. Y tiene consecuencias humanas inmediatas. Leyendo las fuentes industriales me quedé helado con una noticia. La fábrica de preservativos Tulipán acaba de despedir a 200 trabajadores. Por la caída del consumo. Exacto. Desplome total de ventas. Es decir, el ajuste ya llegó a bienes básicos de prevención de salud.
Es un indicador muy visceral de hasta dónde llegó el recorte en las familias. Y mientras esto pasa en las fábricas locales y en las calles de Misiones, tenemos la otra cara de la moneda. El presidente Javier Milei está en Nueva York. Sí, participando de la Argentina Week 2026. Y no fue solo. Viajó acompañado por 11 gobernadores. Y los reportes destacan que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se deshizo en elogios hacia el rumbo del gobierno. Si conectamos esto con el panorama general, vemos una estrategia geopolítica súper clara. Milei declaró allá que Irán es un enemigo y volvió a autodenominarse como el presidente más sionista del mundo. Una alineación total con Washington. Totalmente. Pero hay un objetivo financiero urgente detrás de todo este viaje. ¿Lo del FMI? Exacto. El ministro Luis Caputo le está pidiendo al Fondo Monetario que las revisiones de metas pasen a ser anuales, en lugar de cada 3 meses. O sea, no quieren rendir examen cada 90 días. Claro, porque rendir cada 3 meses significa que tenés que mostrar dólares constantemente en el Banco Central. Y esto demuestra, según los análisis, que el gobierno todavía tiene muchas dificultades para acumular reservas a corto plazo. Una revisión anual les daría mucho más oxígeno para promediar los meses buenos con los malos. Exactamente. Bueno, volvamos a la agenda nacional, porque los documentos detallan 2 reformas legales que son drásticas. Sí, hay cambios estructurales fuertes. Primero, el nuevo régimen penal juvenil, la Ley 27.801. A partir de septiembre, se va a permitir encarcelar a menores desde los 14 años. Es un cambio histórico en cómo el Estado maneja la criminalidad temprana. Y el segundo cambio viene por el lado de la reforma laboral. Un artículo muy polémico va a permitir que los bancos descuenten las cuotas de los créditos directamente de los salarios, o sea, de la cuenta sueldo. Y acá hay que dar contexto. El ministro Sturzenegger, que según las fuentes declaró un patrimonio de 2.371 millones de pesos, defiende esta medida a capa y espada. ¿Cuál es el argumento oficial? Él dice que si le sacas el riesgo de impago al banco, las tasas de interés van a bajar drásticamente. Claro, el famoso riesgo crediticio. Pero los gremios están pegando el grito en el cielo. Totalmente, porque ven con muchísima preocupación que el salario quede casi embargado automáticamente, justo cuando hablábamos de que la gente no llega a fin de mes. Y esto nos conecta de lleno con el clima de resistencia social. Porque esta misma semana tuvimos el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las movilizaciones fueron masivas en todo el país. Sí. Y el documento de la marcha leído por Ni Una Menos fue muy directo. La consigna se centró en rechazar lo que llamaron las reformas esclavistas de Milei y la precarización laboral. Y el gobierno no se quedó callado. No para nada. Contanos qué dijo el oficialismo para mantener el balance. El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petobello, emitió comunicados repudiando el paro docente que se adhirió al 8M. La postura oficial es exigir que se garanticen los 190 días de clases obligatorios, por encima del derecho a huelga en este caso particular. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque más allá de los cruces políticos, hay un editorial sobre la brecha salarial que desglosa datos durísimos. Hoy, en Argentina, las mujeres ganan entre un 26 y un 27% menos que los hombres. Y las causas son profundas, ¿eh? Estamos hablando de la sobrecarga de tareas de cuidado, la segregación en ciertos tipos de trabajos y el famoso techo de cristal. Pero hay un dato del sector salud que me dejó perplejo. Sí, es tremendo. En salud, las mujeres ganan un 36% menos, a pesar de estar, en promedio, más capacitadas formalmente que los hombres en ese mismo sector. Es que esto te demuestra que el mercado laboral no está premiando el mérito educativo de forma equitativa. Te exige el título, pero te paga menos. Tal cual. Y si miramos la economía informal, es peor. Las fuentes marcan que en la informalidad las mujeres cobran apenas 56 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre. Prácticamente la mitad, y no podemos separar esta desigualdad económica de otras violencias. Hay un dato muy grave de la ciudad de Buenos Aires que quiero sumar con mucho respeto. Te escucho. El 53% de los homicidios de mujeres en 2025 fueron femicidios, y en 9 de cada 10 casos había una relación previa con el agresor. Es un número que hiela la sangre y muestra que la vulnerabilidad económica muchas veces ata a las víctimas a esos entornos de violencia. Totalmente. Es un mapa muy complejo. Y hablando del mapa, hagamos un recorrido rápido por las provincias, porque hay varias pinceladas interesantes hoy. A ver, en el ámbito laboral, el conflicto de la fábrica de neumáticos Fate
sigue escalando. La justicia frenó el desalojo, pero la empresa incumplió la conciliación y no pagó la quincena. Y ahí entraron figuras políticas. Exacto. Figuras de la izquierda como Miriam Bregman salieron a apoyar a los trabajadores frente a esta situación. Bien, y si miramos a Neuquén, tenemos un amparo judicial que frenó partes de la reforma laboral. En Salta, el polo opuesto económico, se acaban de exportar 200 toneladas de litio hacia Asia. La Argentina extractiva que no para. Así es. Y en Tucumán, el clima golpeó fuerte. Cayeron 160 milímetros de agua en tormentas severas. Un desastre para la infraestructura local. Sí. Pero para cerrar este bloque provincial con algo positivo, hay un dato de color que me encantó. El INTA de Chubut ganó el premio al mejor vino con un Cabernet Franc. Mira vos en la Patagonia. Sí, excelente innovación. Entonces, ¿y en el mundo del deporte qué nos dicen las fuentes? En el tenis venimos medio golpeados. En el Masters de Indian Wells, tanto Francisco Cerúndolo como Sebastián Báez quedaron eliminados muy temprano. Una lástima. Pero la noticia curiosa viene del fútbol de ascenso. Patronato está evaluando recibir hinchas visitantes de Colón. ¿Y cuál es la novedad? Que están pensando en cobrar las entradas entre 60 y 70 mil pesos. ¿70,000 pesos un partido de ascenso? Así como lo escuchas. Y ahí volvemos al principio. ¿Quién tiene ese nivel de liquidez hoy en la calle? Esto plantea una pregunta importante a modo de síntesis. Porque todo lo que vimos hoy nos muestra dos Argentinas operando en simultáneo. Exactamente. Tenés la Argentina de los despachos en Nueva York y Wall Street, que está celebrando este rumbo macroeconómico y el riesgo país a la baja. Y por otro lado, tenés la calle, donde en la inflación diaria, la morosidad del 20% en billeteras virtuales, los despidos en fábricas como Tulipán y las profundas brechas de género están marcando el pulso real de la sociedad. Es una tensión constante. Y antes de despedirnos, quiero dejarles a quienes nos escuchan una reflexión final atando un par de cabos de lo que discutimos hoy. Te escucho. Hablábamos recién de que la educación superior ya no garantiza el cierre de la brecha salarial para las mujeres. Claro, el caso del sector salud. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder a medida que la inteligencia artificial y la automatización reescriban por completo la estructura del trabajo en los próximos años? Es un gran punto. ¿Podrían estas tecnologías convertirse por fin en la herramienta definitiva para nivelar la cancha y eliminar los sesgos de género al contratar? ¿O simplemente van a codificar, automatizar e invisibilizar todavía más esas desigualdades salariales que acabamos de discutir? Es para quedarse pensando un buen rato. Los algoritmos aprenden de nuestros propios datos al fin y al cabo. Totalmente. Un dilema enorme para el futuro cercano. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Agradecemos muchísimo a toda la audiencia por acompañarnos a desenmarañar toda esta información. Ha sido un episodio muy intenso. Sí, y recuerden que para más información y para ver en detalle muchos de los reportes locales que analizamos hoy, pueden visitar ahoramisiones.com.ar. Manténganse informados y cultiven ese pensamiento crítico que hoy es más necesario que nunca. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima inmersión.